Química orgánica, bloque 3. Derivados de los hidrocarburos. Tema: alcoholes. Definición. Los alcoholes son compuestos orgánicos que se forman cuando se sustituye en los hidrocarburos uno o más átomos de hidrógeno por uno o más grupos oxidrilo, por lo que la función alcohólica o grupo funcional es OH, y su representación es R-OH, recordando que R significa radical. Esto se da solamente cuando es sustituido un átomo de hidrógeno por un radical oxidrilo. Los alcoholes se pueden clasificar en primarios, secundarios o terciarios según sea el átomo de carbono donde ocurra la sustitución, como se muestra en la diapositiva. Los alcoholes reciben tres nomenclaturas diferentes: la IUPAC, la trivial o la Kolbe. Una forma de observar las reglas de la IUPAC son las siguientes. Primero, se debe identificar el número de carbonos que contiene nuestra cadena principal. Después, se escribe el nombre del alcano, del cual se deriva el compuesto, es decir, el alcano que tenga el mismo número de carbonos. Al nombre del alcano se le agrega la letra L, por lo que la terminación de los alcoholes en la nomenclatura IUPAC sería anol, como metanol, etanol, etc. Si el grupo OH no se encuentra en el primer carbono, se debe indicar con número la posición del grupo oxidrilo. Además, si la cadena contiene ramificaciones, también se deberá indicar el radical unido a la cadena y la posición con número de este radical. Un ejemplo muy simple de nomenclatura IUPAC sería el metanol. Ahora veamos los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo debemos considerar lo siguiente. Debemos localizar la cadena más larga. Por lo tanto, si bien la lógica nos diría que la cadena debería ser horizontal, la realidad nos indica que la cadena más larga con la que vamos a trabajar el primer ejemplo sería vertical. Después tenemos que identificar en qué posición tenemos tanto nuestra unión de la cadena principal con el OH y si existe algún radical. Para ello pasamos a numerar. La numeración va a tomar en cuenta en dónde está más cerca el radical OH. Una vez numerada nuestra cadena, pasamos a identificar si tenemos algún radical. En el caso del ejemplo número 1, sí tenemos un radical, que sería el metil. Por último, pasamos a nombrar nuestro compuesto, que en el caso del primer ejemplo sería 2-metil, porque el metil está unido en el carbono número 2, 2, que sería la ubicación de nuestro grupo OH, propanol, que derivaría del propano, dado que nuestra cadena larga es de 3 carbonos. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Primero identificamos nuestra cadena más larga. Después numeramos. Para ello debemos considerar en qué extremo está más cercano nuestro radical y a partir de él vamos a numerar. Con radical me refiero al grupo OH. Una vez numerado pasamos a nombrar, dado que no encontramos ningún radical fuera de la cadena larga. Y tenemos que nuestro compuesto, primero, por lo que nos dicen las reglas, iniciará con un número 2 y después el nombre del compuesto sería butanol, es decir, 2-butanol. Ahora veamos el último ejemplo. Identificamos nuestra cadena larga y ahora vemos que la numeración va a comenzar desde el otro extremo, a comparación de nuestro segundo ejemplo. Vemos que a pesar de que es una numeración distinta, estamos hablando del mismo compuesto que el ejemplo anterior, por lo que su nombre sería 2-butanol. Para la nomenclatura trivial o común,
primero se escribe la palabra alcohol, seguido del nombre del radical al que está unido el OH, y por último se le agrega al nombre del radical la terminación ico. Veamos el primer ejemplo. Primero debemos identificar si hay un radical. Si no tenemos un radical del grupo alquil, significa que no podemos nombrar con la nomenclatura trivial. En el caso del primer ejemplo, sí tenemos un radical, sería un terbutil. Y según la nomenclatura, debemos iniciar primero con la palabra alcohol y después el nombre del terbutil, sería alcohol terbutil y terminación ico. Por lo tanto, el nombre completo sería alcohol terbutílico. En el segundo ejemplo, debemos identificar si se trata de un radical, en este caso sí, sería un sec-butil, por lo tanto su nombre sería alcohol sec-butílico. En el último ejemplo vemos que se trata del mismo, pero con el radical OH más cercano al otro extremo, por lo tanto sigue siendo el mismo nombre, alcohol sec-butílico. Por último tenemos la nomenclatura Kolbe. En ella se identifica primero el carbinol, es decir, la unión de un carbono con el grupo OH. Una vez identificado, se empieza a nombrar enunciando los radicales unidos al carbinol, por orden de complicación, es decir, del radical con menos carbonos al que tiene más carbonos. Y al final se escribe la palabra carbinol. En el caso de que no tenga radicales unidos, el compuesto solo se nombra como carbinol, como es el caso del compuesto que vemos en la diapositiva. Ahora veamos los siguientes ejemplos. En el ejemplo número 1, debemos encerrar primero lo que sería el carbinol, que como se dijo anteriormente, es la unión de un carbono con el grupo oxidrilo. Encerramos el carbinol e identificamos qué radicales tenemos. En este caso tenemos 3 metiles y siguiendo las reglas nos dice que primero los tenemos que nombrar. En este caso sería trimetil. Y por último nombramos al carbinol. Por lo tanto, el nombre completo sería trimetilcarbinol. Para el segundo ejemplo, identificamos el carbinol primero, lo encerramos e identificamos los radicales o ramificaciones unidos al carbinol. En este caso tenemos un metil y tenemos un etil. Por lo tanto, nuestro compuesto se llamará metiletilcarbinol. Por último, podemos ver que tenemos el mismo ejemplo que en los anteriores, en donde nuestro radical está más cercano al otro extremo en comparación al segundo ejemplo. En este caso también se encierra primero lo que sería el carbinol, se identifican los radicales y vemos que a pesar de que estén en lados distintos, primero se va a nombrar el metil, después el etil y por último el carbinol.